Gracias a mi maestra de segundo grado, a la bibliotecaria y a una profesora de lengua y literatura de la escuela a la que asistía, desde muy pequeño tomé la costumbre de anotar mis lecturas y de llevar un registro de todo lo que iba leyendo, al punto de que completé la primaria e inicié la secundaria teniendo aquello asimilado como un hábito que no he abandonado, salvo un par de años que luego recuperé haciendo una especie de backup con mi memoria y mis trastos. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tengo las listas de los libros leídos por mi persona, año por año desde la infancia. Y sí, lo reconozco, es bastante nerd y sobre todo friki. De hecho, para estas cosas soy muy nerd y muy friki. Espero me sepas tolerar. Esto me permite, en la actualidad, el poder elaborar rankings de mis lecturas favoritas desde muy atrás en el tiempo. Y esto es algo que voy a aprovechar en este canal. Así que inicio este viaje imaginario al pasado para poder presentarte los libros que más me impactaron y gustaron en cada temporada de mi vida lectora, desde 1985 en adelante. Confieso que hacer una introspección retrospectiva para preparar una lista como la que se viene ha sido muy placentera y reconfortante, con toda la carga nostálgica que eso implica. Claro, en mi caso, con la ventaja de poder repasar con rapidez lo que he leído año tras año, gracias a ese hábito que adquirí siendo pequeño de escribir, una especie de mini diario, cuando recién aprendía a leer y escribir relativamente bien. 1985 fue el primer año de lectura constante del que tengo registro. Una de las costumbres que adquirí desde muy pequeño, apenas aprendí a leer y escribir, fue el de tomar notas de algunas actividades que hacía durante el día. Aquello fue primero como práctica de escritura y comprensión sugerida por una de mis maestras de escuela y, curiosamente, se volvió en un hábito mío, que no se ha interrumpido hasta el siglo XXI. Más que un diario, lo que anotaba y terminó siendo algo que me agradaba llevar adelante eran los libros que iba leyendo, y si estos me gustaban o no, como también las películas que iba observando con el transcurrir de mi existencia. Porque de hecho, fui cinéfilo desde muy temprana edad gracias a mis tíos. Poco después, cuando ya dejó de ser un simple ejercicio de escritura, le agregaba las músicas que me gustaban y las series televisivas que eran de mi agrado. Nada más. Lo hice a mano hasta principios del año 2001, cuando digitalicé estos escritos y los mantuve en el tiempo hasta el 2015, cuando dejé de hacerlo en forma tan exhaustiva, con excepción de las películas y sobre todo, los libros que me acompañan siempre. Por lo tanto, cada vez que pueda, iré presentando en Leer Abre tu Mente un ranking retro en formato cuenta regresiva de mis lecturas favoritas para dejarlas registradas por siempre en estos lares cibernéticos, mientras duren. Dicho esto, aquí están. Estas son las 10 obras que formaron parte de mis lecturas favoritas en el año 1985. Del número 10 al número 1. Primeramente debo decirte que aquel año leí en total 14 libros, y curiosamente el que más me costó leer y terminar, recuerda que acababa de aprender a leer y escribir, es el que está en la cima de este ranking, en lo más alto, en el número 1. Este será un chart donde el de menor puntaje ocupará el puesto 10 y el de mayor calificación será presentado en el número 1. Sin más protocolos, que comience la cuenta atrás.
Número 10. Semillita, Ercilia Cabrera, Celia Gómez y Vilma Falabella como ilustradora. Sentido homenaje de mi parte para con esta obra tan particular. Se trata del libro con el que se aprendía a leer en mi país y en mi época. Guardo muchos recuerdos y todos especiales, porque fui sintiendo cómo el mundo entero se me abría delante mientras aprendía a leer y escribir. Tan ansioso estaba por adquirir conocimiento que el salto que di para obtenerlo fue enorme, al dejarme atrapar por las claras, sencillas y motivadoras lecciones de Semillita. Si bien es cierto que este libro lo conocí y utilicé el año anterior a este 1985 recordado, también rememoro que la profesora nos hizo hacer todo un repaso del mismo, los primeros meses de aquel año escolar, antes de arrancar con la obra de lectura específicamente designada para el segundo grado. Creo que es justo que aparezca en este ranking por los ya citados méritos, inobjetables al menos para mí. Para varias generaciones de paraguayos, los libros Semillita, primer grado, Pandorga, segundo grado y Estrellita, tercer grado, fueron los materiales con los cuales aprendieron a leer. Letra por letra y sílaba por sílaba, deletreando a la luz de las velas. Semillita, Pandorga y Estrellita han marcado la vida de muchos estudiantes y docentes, pues contienen innovaciones didácticas y pedagógicas de la época, que permitieron el desarrollo de capacidades de lectoescritura, colaborando así por muchos años a través de sus historias y ejercicios con la labor docente. Número 9. El enanito saltarín, Rumpelstiltskin, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. Fue la bibliotecaria de la escuela, a la que asistí en la primaria, quien me abrió de par en par las puertas del mundo de la lectura al facilitarme el acceso a varias de las obras para niños que había en la biblioteca. Esto coincidió con algunos castigos que recibí, lo reconozco, porque, como decimos acá, era muy cabezudo. Algunos de esos castigos consistían en no poder disfrutar del recreo, encerrado en la biblioteca, por ejemplo. Vaya castigo. Y es durante estos castigos en los que, para pasar el tiempo, me atreví a preguntar si podía mirar los libros que ahí tenían. En este caso, había una colección de cuentos troquelados. Ahora sé cómo se llaman este tipo de ediciones, pero en aquel entonces no tenía ni idea, ya que eran simplemente libros de cuentos para mí. Que me llamó la atención esta colección de cuentos troquelados desde el primer momento que ingresé a la biblioteca. Uno de ellos era este librito que trata sobre un enanito saltarín. Más tarde, en mi vida sabría que los hermanos Grimm fueron quienes rescataron las historias y tradiciones verbales de su tiempo. Rumpelstiltskin proviene del original Rumpelstiltskin, un nombre comúnmente designado para un duende maligno que hace ruidos al zarandear objetos en el folclore alemán. En esta historia confluyen algunos de los elementos más típicos de muchos cuentos de hadas: la realización de tareas imposibles, el intercambio del hijo o el nombre secreto. El cuento de El enano saltarín narra la historia de un molinero que, queriendo dárselas de importante, miente al rey contándole que su hija es capaz de convertir la paja en oro usando una rueca. Para probar dicha habilidad, el rey encierra a la hija del molinero en una habitación llena de paja con una rueca. El rey la amenaza con que si no es capaz de hacerlo, le quitará la vida. La muchacha se echa a llorar desconsolada, y entonces aparece en la habitación un duende, quien convierte la paja en oro para ella, a cambio de su collar. ¿Es esto lo que dispara la historia hacia adelante y nos lleva directo al meollo de la cuestión? Pero para no spoilear demasiado, no diré más. El personaje de Rumpelstiltskin ha sido referenciado en numerosos contextos musicales, literarios y cinematográficos. Número 8. El gato con botas, Charles Perrault.
Esta serie, cuyo nombre de colección festival, entre comillas, se echaría de ver recién unos años después, me proporcionó el acceso a historias tan peculiares como la de este felino tan especial. Las famosas películas animadas que lo tendrían como protagonista vendrían recién el siguiente siglo. Así que yo no tenía más referencia que lo que había escuchado en casa a través de un cassette que contenía 4 cuentos narrados y teatralizados para niños. A saber, Pulgarcito, El Sastrecillo Valiente, El Flautista de Hamelin y sí, claro, cómo no, El Gato con Botas. Esa reminiscencia fue la que guió mi elección en la medida en que iba leyendo estos libritos de cuentos. El Gato con Botas es un cuento de hadas que fue escrito por Charles Perrault a finales del siglo XVII, en su libro de cuentos llamado Cuentos de Mamá Ganso. Fue gracias al éxito de este libro lo que hizo que la historia del Gato con Botas se volviera tan popular. Este éxito se atribuye a la habilidad literaria empleada en la narración de aquellos cuentos, como el recurso a la hora de utilizar la aparición de pasajes que son insignificantes para la trama, algo que llama especialmente la atención en esta narración. La historia comienza con un joven molinero de origen humilde, el cual recibe como única herencia a un gato. El joven, decepcionado, piensa en comerse al gato, pero el gato, que tiene la habilidad de hablar, le dice al joven molinero que le deje una bolsa y unas botas para andar por los matorrales. De esta forma, le demostraría a su amo que la herencia no le iba a resultar tan pobre. Así, el Gato con Botas se las apañará a través del ingenio y el engaño, para que su joven amo termine airoso y repleto de riquezas. Este cuento está planteado con un tono alegre, en el que llama la atención la picardía del personaje y plantea la historia desde una perspectiva que ha sido criticada por su dudosa moralidad, algo que recién noté ya de adulto. Por otro lado, otros han sabido ver los valores de confianza en el trasfondo de este cuento, tal como el joven molinero decide confiar en el gato. Enseña cómo el hecho de dar la oportunidad a otros de ayudar puede ser provechoso para uno mismo. Número 7. El Sastrecillo Valiente. Los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. Desde un primer momento, la bibliotecaria, bendita ella, asumió que darme acceso a los libros que tenía a su cargo sería bueno para mi aprendizaje y reforma, entre comillas, estudiantil, guiándome, sin saberlo con certeza en aquel entonces, en la parte más difícil del camino que hay que recorrer para convertirse en un lector a cualquier edad, el del inicio. No solo me permitió acceder a los libros de la biblioteca, sino que con mucha confianza de su parte, me los prestaba para que los lleve a casa, siempre y cuando los termine devolviendo. Una santa, y que el bienestar le acompañe siempre a esta señora. De hecho, siempre cumplí y devolví lo que tenía que devolver, así de simple. Érase una vez un humilde sastrecillo que estaba trabajando junto a la ventana con sus hilos y su costura. Se había preparado una rebanada de pan con mermelada, y mientras cosía, se acercaron un gran número de moscas atraídas por el olor. El sastrecillo tomó un paño y descargó sin misericordia un gran golpe sobre ellas, matando al menos 7. Orgulloso de su proeza, se cortó un cinturón a su medida, lo cosió, le bordó en grandes letras el siguiente letrero: 7 de un golpe, y salió a pregonar su hazaña al mundo entero. El Sastrecillo Valiente, o 7 de un golpe, es el cuento de hadas número 20 de la colección Cuentos de la Infancia y del Hogar de los hermanos Grimm, escritores y filólogos alemanes célebres por sus cuentos para niños. Número 6. Pulgarcito, Charles Perrault. Una radio nacional con casetero
National, una marca ya desaparecida actualmente, tengo entendido, fue el aparato que me permitió sumergirme en el maravilloso mundo del cuento narrado y actuado especialmente para niños. Creo que entre los trastos de mi casa paterna se podría encontrar aquel cassette que contenía algunos cuentos para crianzas magistralmente interpretados sobre el que ya hablé hace un rato. Entre ellos estaba la versión de Pulgarcito, lo que me impulsó a tomar y leer el librito troquelado que había en la biblioteca de mi escuela en aquel entonces, para ya no escucharlo, sino imaginarlo con aquellos dibujos y la lectura de la que fuera capaz. Había una vez un leñador que tenía 7 hijos varones. El más pequeño y despabilado era tan alto como un pulgar y se llamaba Pulgarcito. La pobreza asoló a la familia, y al no tener nada que comer, el leñador decidió abandonar a sus hijos. Una mañana los llevó al bosque y allí los dejó. Pero esto es apenas el principio de las aventuras del personaje principal de esta historia. Pulgarcito es, sin lugar a dudas, uno de los relatos infantiles más conocidos del mundo, obra de Charles Perrault, quizá el creador de cuentos para niños más prolífico y exitoso de la historia. A día de hoy, muchas de sus narraciones siguen siendo clásicos indispensables en miles de hogares de diferentes países y culturas. Pulgarcito simboliza el bien, que es pequeño, débil y discreto. El ogro simboliza el mal, que es grande, fuerte y ruidoso. Aparentemente, el mal es más fuerte que el bien, pero finalmente el bien, ayudado por la inteligencia, triunfa sobre el mal. Las mismas riquezas, botas mágicas, fortuna, que en manos de un malvado ocasionan la desgracia de las personas, pueden hacer el bien y suscitar la felicidad si dispone de ellas una persona generosa. Número 5. El flautista de Hamelin, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. En aquel 1985, yo me centraba en los dibujos y leía poco a poco, sin apurarme y tratando de entender lo que leía, por consejo de una de mis profesoras, quien se tomó el tiempo, en alguno de aquellos recreos en los que estaba castigado, en sentarse a leerme algunos párrafos e inculcarme la gimnasia de hacerlo por mi cuenta, corrigiéndome cuando sea necesario. De hecho, ya podía leer y escribir, pero aquello me comenzó a generar un cambio radical en mi forma de abordar un texto, incluso siendo niño. Lo hacía con el afán de entenderlo y de que los ecos que se producían en mi cabeza al leer me dijeran algo, me expresaran ideas, situaciones. Estaba empezando a leer comprendiendo. El flautista de Hamelin es una leyenda alemana, documentada por los hermanos Grimm, cuyo título original se traduciría al castellano como El cazador de ratas de Hamelin, publicado en el volumen Deutsche Sagen en 1816, que cuenta la historia de una misteriosa desgracia acaecida en la ciudad de Hamelin, Alemania, el 26 de junio de 1284. Además existe un famoso poema en inglés sobre este tema, escrito por Robert Browning. La ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a lo que los aldeanos se comprometieron. Y esto inicia una historia que en su momento me pareció justa en cuanto a su desenlace, pero que tiempo después, ya siendo adulto, comprendí que tenía profundos y macabros significados. Pero eso ocurriría mucho tiempo después de aquella primera lectura que hice del flautista de Hamelin, siendo todavía un inocente niño. Como sea, atemoriza interiorizar lo que esconden las obras de los hermanos Grimm. Son lecciones de ética,
lecciones de ética que los seres humanos nos negamos a hacer nuestras porque las consideramos menores o porque nos negamos a regresar a su lectura. Número 4. El patito feo, Hans Christian Andersen. Aparte del impulso y el apoyo que recibí de parte de mi maestra de grado, la bibliotecaria y otra profesora de la institución, de las que frecuentaban la biblioteca y daban clases de vez en cuando en todos los grados en donde hiciera falta, pude sortear con éxito los obstáculos que se presentaban para cualquiera que quisiera leer, no solo bien, sino continuado en mi país. Porque esa era la triste realidad generada, principalmente, por una tiranía de más de 30 años de duración por aquel entonces. Pero esa es otra historia, en tanto que la narración del patito feo tendría un profundo impacto en mi persona. Una pata tiene varios patitos, pero uno de ellos, misteriosamente, es mucho más feo, tosco y torpe que el resto, por lo que todos le dejan de lado y se burlan de él. El patito decide huir de allí y se enfrenta solo y triste a los problemas del invierno. Al llegar la primavera, encuentra un grupo de cisnes que, para su sorpresa, son amables con él. Estos le hacen ver su reflejo en el estanque, y así descubre que en realidad él era un bello cisne y no un pato desgarbado. El patito feo, de Hans Christian Andersen, es un cuento muy educativo, y es un cuento que me permitió identificarme plenamente con su personaje principal. Representa perfectamente los prejuicios, representa la exclusión que muchos practican con quienes son diferentes, y es uno de los cuentos clásicos cuya enseñanza se mantiene más viva y actual. Para un niño o una niña que actúe diferente a los demás por A o B motivo y no se sienta aceptado o aceptada, cosa que le provoca tristeza, esta historia, con su moraleja, trae la esperanza de que esas diferencias, en lugar de ser defectos, podrían resultar ser cualidades especiales que el futuro recompensará. Me marcó y me motivó con fuego, y es uno de mis cuentos infantiles favoritos de todos los tiempos. Número 3. Enciclopedia Ábrete Sésamo, tomos del 1 al 5, Saro de la Iglesia guiones, José López Fernández dibujos, Juan de Val asesor pedagógico. Recuerdo como si fuera mañana, cuando se anunciaba a todo dar en la TV. En mi país solo había 2 canales a los que se podía acceder, aparte de un canal argentino cuya señal se podía tomar moviendo estratégicamente la antena del televisor. La aparición, se anunciaba, de una enciclopedia para niños con los personajes de una de mis series televisivas favoritas, Plaza Sésamo. Aproveché la cercanía de mi cumpleaños para pedir el número 1 como regalo, y no cabía en mi alegría cuando mis padres accedieron a regalarme aquello que formaría parte de uno de mis recuerdos más vívidos de la infancia. Es más, coincidentemente, los tomos de Ábrete Sésamo aparecerían, donación mediante y milagrosamente para mí, en la biblioteca de la escuela a la que asistía. Así pude acceder a todos los números de esa enciclopedia tan entrañable a lo largo de mi niñez. Cosas del destino. ¿Casualidad o causalidad? Vaya uno a saber. Lo cierto y lo concreto es que los primeros 5 números de aquella inolvidable serie infantil los pude leer y disfrutar durante aquel periodo, teniendo conmigo el número 1 y el resto desde la biblioteca de mi escuela. Pongo los 5 tomos que leí en aquel entonces juntos, en un mismo puesto, en este puesto 3, porque me parece lo más justo, ya que son parte de una obra integral que iba apareciendo semanalmente, es decir,
eran parte de un todo, y es ese todo el que aparece en este ranking. En 1985, la editorial española Orbis Montena publica la enciclopedia Ábrete Sésamo, con fines educativos, un set de 25 libros protagonizado por los clásicos y queridos personajes de Barrio Sésamo. En cada volumen se analizan palabras que comienzan con una determinada letra, algunas con más de un volumen por letra, y otros con varias letras por volumen. N-Ñ-O, por ejemplo. Ahora, es anterior a la reforma que se dio a nivel mundial, en cuanto al idioma, en cuanto al castellano, así que aparecen la CH y la EY. Cada libro contiene historias ilustradas de diversos artistas, así como numerosos dibujos. Algunos proceden de la serie original Sesame Street Book Club Series, todo un clásico de los 80s. Quizás, pienso, esta serie de libros han de ser de los más buscados por los nostálgicos de esta serie de TV inolvidable. Recuerdo que cuando era pequeño disfrutaba merendando, riendo y aprendiendo con los programas de televisión de Plaza Sésamo, y estoy seguro de que a algunos padres les parecerá muy buena idea el poder atesorar esos preciosos momentos que se podrían dar con obras como esta con sus hijos. Esta es una enciclopedia de la A a la Z, donde nuestros personajes favoritos de Ábrete Sésamo enseñan a los niños muchos de los conceptos e historias más importantes para que el niño o la niña desarrollen su inteligencia y cultura de la mejor manera. El hecho de aprender a través de estos divertidos y entrañables personajes hace que todo sea mucho más fácil. Número 2. Astérix el Galo, René Goscinny guión, Albert Uderzo ilustrador. Todo un clásico de clásicos. La obra creada genialmente por Goscinny e ilustrada magistralmente por Uderzo. Pero antes de resumir este peculiar tebeo, como dicen los españoles, hace falta una introducción, por lo que te pido me tengas un poco más de paciencia. Sin comprenderlo muy bien todavía, gracias a mis mejores amigos de la escuela pude acercarme al noveno arte de una forma bastante peculiar, porque lo hice a través de una obra que es para adultos. Mort Cinder. Fue el primer cómic serio con el que tuve contacto en mi vida. Vaya manera de adentrarse al mundo clásico de las historietas. Pasaron años para que descubriera que aquel primer roce con los cuadritos había sido con una de las obras más importantes en su rubro. En la escuela, tenía un compañero con quien tuve la suerte de poder compartir muchas cosas de la niñez, cuando la inocencia pesa y la ternura lo es todo. Recuerdo su nombre, Emanuel. Se llamaba igual que su padre y vivían cerca de la escuela. Y de manera indirecta fue gracias a don Emanuel que comenzó mi gozoso viaje sin retorno hacia la lectura empedernida. Tenía 7 años y andaba por el 2º grado de la primaria. Ya pude aprender a leer y lo hacía con gran dedicación, como todo lo que desarrolla un niño cuando se da cuenta de que puede hacer algo y lo hace bien. Por lo tanto, en mi caso, la lectura comenzaba a convertirse en un descubrimiento especial, que se estaba tornando, a su vez, en un pasatiempo apasionante. Tanto a Emanuel hijo como a mí nos encantaba intercambiar figurillas de nuestros personajes favoritos de la televisión. De a poco iniciamos el canje con otro tipo de objetos, como juguetes e incluso cosas que considerábamos de valor y a las que teníamos acceso para utilizarlas en la permuta. En uno de esos trueques, terminé recibiendo, y lo que es más importante, leyendo una revistita de nombre Mysterix. Una vez, Emanuel se trajo un ejemplar y con vanidad me lo mostró, con el correspondiente asombro que se produjo en mi persona
al ver esos dibujos en blanco y negro tan particulares. Se trataba de una de esas mini publicaciones que hubo en la Argentina, sobre todo en la década de los 60. El padre de mi compañero Emanuel vivió en aquella época en el citado país y tuvo la costumbre de coleccionar muchos números de Mysterix. 2 décadas después, su hijo intercambiaba ejemplares de dicha colección conmigo, lo hacía con gusto y a mí me empezó a conquistar el placer de la lectura. En Mysterix, como ya se puede adivinar, se publicaba por partes una obra que dejaría huellas profundas en el arte de los tebeos. Me estoy refiriendo a Mort Cinder. Pero solo accedí a 3 números de Mysterix, por lo que tanto Mort Cinder como el resto de las historias estaban incompletas, ya que terminaban siempre con la mágica palabra de continuará. Mucho tiempo después, ya maduro, retomaría en forma completa la lectura de aquella historia que me había fascinado tanto cuando niño y que ahora menciono como disparador de mi gusto por las historietas. Y aquí entra a tallar otro de mis amigos de la infancia, un extranjero con quien hice buenas migas, afrontando unas burlas y abusos que recién en el siglo XXI tendrían una denominación de amplia difusión: bullying. El hecho de que ambos sufriéramos ese tipo de escarnio y la loca idea que tuve de intervenir para ayudarlo en un conato de rabia que tuve, hizo que nos conociéramos con el Pep. Era un español que estaba 2 grados por encima mío, pero que era atacado constantemente por los más grandes de la escuela por el simple hecho de ser forastero. Tanta xenofobia y crueldad hoy en día me llena de pavor, pero en aquel entonces, en plena dictadura, era el día a día y la supervivencia a cada ataque. Eso nos hermanó y produjo un lazo entre nosotros muy fuerte. Ahora bien, aquí es en donde entra a tallar Asterix, el galo. El padre del Pep tenía la costumbre de ir y venir a España cada tanto, o sea, ir a España y venir de España cada tanto, y eso le permitía traerle a su retoño todo tipo de cosas, desde juguetes hasta libros de toda clase. Porque resulta que su hijo se convirtió, en su soledad, porque no tenía amigos con quienes jugar, en un lector empedernido, exactamente en lo que yo me estaba convirtiendo. Es como que se junten el hambre y las ganas de comer. Algo así. ¿Casualidad? ¿Destino? Bueno, cae de maduro que una vez nos amigamos, yo pude acceder a todos los libros que el Pep leía, ya que por el aprecio que me tenía, terminaba por prestarme todas aquellas obras impresas que yo le requería, y lo hacía sin pedirme nada a cambio y nunca exigiendo devolución alguna. Era un entrañable amigo, y no creo que tenga forma alguna de pagarle en esta ni en otra vida todo lo que aquello significó para mí. Lo primero que me prestó fue precisamente aquel libro de Asterix el Galo. Si bien lo volvería a releer en varias oportunidades, aquel primer acercamiento me marcó profundamente. Me asombraban los dibujos y muchas veces me perdía en los textos, pero con tenacidad y paciencia y releyendo, antes que acabe el año, pude terminar de leer esta obra iniciática de las aventuras de Asterix y su amigo Obelix. Y en verdad, produjo un salto de calidad impresionante, recuerdo muy bien, en mi manera de afrontar obras impresas que aún hoy en día me llenan de satisfacción. Partiendo de la base de que no entendí ni la mitad de los chascarrillos, pero sí comprendí la historia en sí, y me maravillé que esa mezcla mágica que había entre dibujo y texto y dibujo en perfecta conjunción, fuera posible. Tampoco sabía mucho de historia en aquel entonces, pero eso no importó.
con aquella primera historieta completa que pude leer, incluso, oído y atención a este detalle, incluso sin tener la edad adecuada, se selló muy dentro mío un pacto que me convirtió en un fiel lector, seguidor y admirador de todo lo que tenga que ver con el noveno arte, sin saber todavía en aquel entonces que esto de las viñetas secuenciales, las historias en viñetas secuenciales, tenía el nombre de noveno arte. Y el PEP sería uno de mis proveedores más importantes en ese aspecto. Ya conquistadas las Galias por los romanos, hay una aldea que resiste gracias a que sus habitantes se benefician de una poción mágica que les da mucha fuerza. Enterados del secreto de la resistencia, los legionarios de un campamento cercano a la aldea capturan al viejo druida que prepara la poción, y el guerrero principal del poblado irá a rescatar al anciano. Este guerrero principal es, por supuesto, el gran Astérix. Astérix el Galo. En francés, Astérix le Gaulois. Es una serie de historietas cómicas francesa creada por el guionista René Goscinny, 1926-1977, y el dibujante Albert Uderzo, 1927-2020, que apareció por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot, antes de publicarse como álbum. Se ha traducido a 111 idiomas y dialectos, incluyendo latín y griego antiguo, lo que la convierte en la historieta francesa más popular del mundo. Se han vendido 380 millones de ejemplares y es la más popular del ámbito francófono, junto a la belga Tintín. Número 1. El Principito. Antoine de Saint-Exupéry. Primera lectura de toda mi vida. Es decir, primera obra que terminé de leer aparte del libro de lectura de la escuela. ¿Se entiende? En principio me pareció un engaño, porque yo esperaba más imágenes y menos textos, porque tenía recién 8 años, y apenas había aprendido a leer. Con lo que no contaba era con aquello que tan mágicamente se despliega en esta obra, su sólida narración y su profundo engaño acerca de la bondad humana a través de su protagonista. Esto lo descubrí con relecturas posteriores ya siendo adolescente. En aquel entonces sentí que me costaba avanzar, pero había algo en el texto que me atraía y me atraía, por lo que se estaba produciendo un fenómeno interno que terminaría por impulsarme a terminar aquella lectura, justamente valga la redundancia en términos, y hoy puedo decir, con orgullo, que fue una de las pruebas más difíciles de mi vida, hablo de prueba intelectual, teniendo en cuenta el contexto y mi circunstancia. Prueba que logré superar y atesorar con el paso del tiempo. Es curioso, pero no raro, que El Principito sea la obra iniciática de millones de personas a lo largo de la historia en esto de comenzar a leer. Por algo será. Y aquí tengo que nombrar a una profesora que fue la que realmente, mirando en perspectiva, terminó por impulsarme hacia el complejo y maravilloso mundo de la lectura. Cuando llegué a la adolescencia, recién pude dimensionar lo que aquella maestra había influido en mí. Pero desde muy chico supe su nombre completo, porque incluso leí varios textos sueltos suyos en la escuela. Se trata de la escritora y profesora María Luisa Artecona de Thompson. Toda una institución. Ella solía enseñar castellano y literatura. Lo hacía indistintamente de acuerdo a las necesidades, en varios grados de la escuela a la que yo asistía. Y tuve la suerte de tenerla como maestra en varias ocasiones y de que ella frecuentara bastante la biblioteca, donde entablé una relación alumno-mentora que me permitió iniciarme exitosamente en el maravilloso mundo de la lectura.
Más adelante, una de sus amigas que solía visitarla en la escuela también aportaría lo suyo para todos los que comenzábamos en esto del mundo de la lectura en aquellos tiempos. Me refiero a otra escritora que se llamaba igual que mi abuela materna, Josefina. Pero esa es otra historia. El Principito llega hasta a mí gracias a la profesora María Luisa. Ella fue la que me incentivó a leer aquello. Hablando con la bibliotecaria, recuerdo vagamente, y en una de las primeras visitas que hice a la biblioteca, la profe Artecona se me acercó. Puso en mis manos un ejemplar de la obra de Antoine de Saint-Exupéry y con palabras dulces y precisas, sin obligarme a nada, me pidió que mirara aquel libro y le dijera si me gustaba o no. La portada me llamó la atención por el niño ahí dibujado y le dije que sí. Entonces se sentó y empezó a leerme la historia. Empezó a leérmela. Lo hizo pausadamente y ¿sabes qué? Luego me lo pasaba a mí. El libro me lo pasaba a mí para que practicara la lectura. Y así, poco a poco, cada vez que coincidíamos en la biblioteca, que comencé a frecuentar ya sin ser castigado, sino por gusto, con la maestra María Luisa, continuábamos aquella especie de ida y vuelta, donde ella me leía algunos párrafos y después yo continuaba leyendo por mi cuenta. Fue muy lentamente, hasta que llegamos al final en un par de meses. Fue en ese entonces que, sin saberlo y sin haberlo entendido mucho que digamos, impulsado por las palabras de aliento de la señora Artecona, por la bibliotecaria que comenzó a dejarme leer las obras que había en la biblioteca, como ya comenté, y por mi profesora de segundo grado, la titular, que me dio el empujón que hacía falta para que comenzara. Ya comenté primeramente como práctica de escritura y después ya como un hábito, el registro de mis actividades diarias. Esa especie de mini diario. Con todo eso, fui adquiriendo, o con todo esto que comento, fui adquiriendo la gimnasia mental de la lectura. En aquel mini diario, no escribía mucho que digamos, pero sí lo justo y necesario, como por ejemplo, el nombre de los libros que leía y sus autores, cuándo los leía, además de si me gustó o no lo que leí, guiándome en ese camino del que no me arrepiento y que me ha permitido, entre otras cosas, el poder tener anotados los pasos que he dado a lo largo de mi existencia, por lo menos en el mundo de la lectura. Los dibujos, perfectamente ubicados en El Principito, me llegaron. La prosa sencilla pero profunda en sus significados sembró en mí el gusto por la lectura. Después, cuando ya la inocencia se perdió y uno arrastraba la madurez como una carga insondable, pude descubrir la inmensidad de su contenido. El Principito es un ser sin maldad que reniega de la hipocresía y la sandez de la humanidad, sin dejar de tener buena voluntad y predisposición como para confiar en los seres humanos. Seres tan propensos al egoísmo cruel que los lleva a cometer maldades sin importar el costo. Lo que acabo de decirte no es algo que aparezca explícitamente en la obra de Exupéry, pero subyace y se acrecienta con cada relectura. Aquella persona que prejuzgue este libro como infantil comete un error de apreciación que acentuaría su ignorancia. Sí, es para niños, pero también es para adultos. Que no te engañen, si no lo has leído hasta ahora y sos mayor de edad, con el hecho de ser un libro ilustrado con un niño como personaje principal. Esta es una obra imperecedera que ha iniciado exitosamente en el hábito de la lectura a millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo. Es un hecho.
Y para refutarlo, vas a tener que presentar pruebas sólidas y que, déjame adelantarte, no hay, no existen. Abre tu mente a este relato y muy probablemente te llegará al corazón. Nunca, pero nunca, subestimes al Principito. Así pasaron las 10 obras que se convirtieron en mis lecturas favoritas en 1985, el que fuera mi primer año como lector, según tengo registrado. Me siento un privilegiado al poder hacer un ranking como este, gracias a la memoria que tengo, modestia aparte, y principalmente a mis apuntes que logré atesorar de aquella época, instado por la maestra Lourdes, mi profesora de segundo grado. Ten en cuenta que para que una rememoración como esta y un listado como este sea realidad, se han dado una serie de factores, casuales o no, pero que me han tocado muy profundamente. Cosas del destino quizás, pero en donde agradezco, desde el lugar más recóndito de mi corazón, a mis padres, que nunca me echaron para atrás en esto de leer, sino que todo lo contrario. Siempre que podían me apoyaban. Además de la profesora María Luisa y la apreciada bibliotecaria de mi escuela primaria. Es que esas sí se dieron factores muy peculiares en mi vida y que ahora, mirando en perspectiva, ¿fueron cosas de la causalidad o del azar? Pero se dieron para que este servidor pueda compartir esto contigo ahora, con mucha satisfacción. Llámame Javiernes, y toca despedirme, deseando que la cultura nos haga sabios para bien.